Continuando con los subgéneros dramáticos, estamos viendo las variantes de lo que va a ser la comedia. Y para el caso de la comedia vamos a tener lo siguiente. Anteriormente habíamos trabajado que la comedia era una forma de representación dramática que había comenzado sus inicios en la época clásica griega, que a diferencia de la tragedia, pues era una forma de criticar ciertos vicios humanos que tenían las sociedades antiguas y romanas con respecto a dar una mofa de lo que eran algunas situaciones dentro de lo que era el sistema político, porque sabemos que la comedia surge como por una forma de criticar también el sistema político, más allá de los vicios humanos que represente cada uno de estos, ¿no? Sin embargo, la comedia, a diferencia de lo que va a ser la tragedia, la comedia va a tener muchas divergentes en su evolución, en sus formas de construir ideas, y que esas formas de construir ideas pues van a tener en sus principios orígenes donde los digamos que las características estructurales de la comedia pues van a diferir mucho. Sin embargo, la evolución de este mismo subgénero dramático se va a ir conglomerando en ideas básicas como las siguientes. Creo que en la clase pasada hablábamos sobre la comedia griega y que la comedia griega tenía pues algunos aspectos que lo determinaban como una tragedia, como una comedia griega, ¿no? Sin embargo, en el caso de la comedia, pues, o la nueva comedia, como se le va a llamar, porque ese es el tema del día de hoy, con respecto a la nueva comedia va a tener una evolución muy fuerte y que más adelante va a involucrar ya al teatro como o al género dramático como una cuestión de estructura, ¿no? La nueva comedia en su origen va a romper las tres unidades clásicas. Esas tres unidades clásicas tienen que ver con respecto al tiempo. Si nosotros recordamos en el caso de la tragedia de Edipo Rey, toda la- a- a- aclarando que Edipo Rey pues es una tragedia, ¿no? Sin embargo, para el caso de la comedia, a diferencia de estos, Edipo Rey solamente se desarrolla en un escenario, en un tiempo, todo eso sucede en un solo momento, ¿no? En un solo lugar, no hay cambio de escenario ni entrada de personajes, todo eso se va a desarrollar en un tiempo. En el caso de la nueva comedia, el tiempo y el lugar van a ser muy primordiales porque va a haber una mayor movilidad de espacios y de tiempos donde los personajes pueden tener una flexibilidad de movimiento mucho más audaz, mucho más rápida, mucho más vertiginosa y que las escenas se estén desarrollando con mucho mayor velocidad y pareciera ser que estamos viendo, es como si dijéramos que estamos viendo una película cinematográfica o una cinematografía de cualquiera de nuestros gustos y prácticamente nos quedamos empapados de todo lo que está sucediendo dentro del escenario porque la flexibilidad de entradas y salidas de estos personajes nos van a dar mucho mayor movilidad de espectáculo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa mayor movilidad de espectáculo, pues nos mantenemos vivos y directos al escenario sin tratar de perdernos una escena durante toda la obra. Entonces, eso es lo que va a tener la nueva comedia, va a tener eh, prácticamente un tiempo y un lugar muy variados. Y por último, el otro elemento, refiriéndonos a las tres unidades clásicas de representación, ¿sí? Nos vamos a encontrar con la acción. La acción, son las va a tener varias intrigas paralelas, o sea, dentro de la historia que se nos va a estar contando, representando dentro del escenario, va a haber varias historias paralelas que al final, que van a ser confusas, ¿no? Que van a tener esa pequeña línea divergente, pero que al final todas las ideas van a cumplir un cometido, un momento, y en el caso de que se estén desarrollando tres historias confusas, al final, ya cuando se termina está por terminar la obra, pues simplemente se unen las historias y terminan en un todo.
Y esa es la que va a tener, digamos, es lo que le va a dar funcionalidad a nuestra obra dramática o a la nueva comedia, para tener al amparo al público muy discreto, pero muy discreto, pero muy atento a las historias que se estén contando. Entonces la confusión va a ser un grado también importante dentro de la representación, porque de ello va a depender todas las cuestiones. Ahora, por este motivo que les estoy hablando, de la diversidad, de la flexibilidad que va a tener la obra dramática de la nueva comedia, pues es importante entender que dentro de su estructura, la división de los actos o jornadas, que ya para este entonces les había comentado ya hace unas dos, tres sesiones, que cuando veíamos los elementos estructurales de la, de, del género dramático o de la obra dramática, habíamos visto las unidades de representación dentro de la obra dramática, y ya habíamos hablado acerca de los actos, de las escenas y de los cuadros. Bueno, para el caso de la nueva comedia, se les van a llamar actos o jornadas. Eh, Sin embargo, recordemos que en la época clásica griega, pues, los actos o las obras dramáticas o los textos dramáticos tenían hasta cinco actos, ¿no? Y aquí toda esta cuestión de versatilidad que tienen las tres unidades clásicas, o que eliminan las unidades clásicas, pues va a repercutir en la movilidad también de los actos. Y entonces les había comentado que de cinco actos vamos a pasar a tres actos. Entonces, ese rompimiento que nosotros vamos a tener en la representación, o sea, es menos tiempo, pero es mucho más disfrute de lo que se está desarrollando en el escenario. Porque a veces resulta ser muy, muy tedioso estar ahí 5 horas viendo una representación, ¿sí? Pero ya con tres actos prácticamente se van a desarrollar las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos la división de la nueva comedia, pues nos damos cuenta que no se pierde absolutamente nada, hasta se diversifica, digamos, que las cuestiones, ¿no? En un primer acto, la exposición de los personajes, de la trama y todo lo que se va a llevar a cabo. El nudo, ¿no?, es la parte cúspide de la catarsis, ¿cómo se llama? El desenlace o el cierre, pues va a estar determinado por todo lo que va a llegar a completarse, ¿no? En cuanto a las intrigas paralelas que se van a quedar aquí. Entonces, esa va a ser la dinámica del género, de la comedia, del subgénero de la comedia, y que prácticamente nos vamos a encontrar con una diversidad de movimientos, de espectáculos, de entradas, de salidas. ¿Por qué? Porque las mezclas entre lo cómico y lo trágico, porque esa va a ser la otra cuestión de la nueva comedia, va a mezclar lo cómico con lo trágico. Y cuando vemos esta mezcla de lo cómico y lo trágico, nos burlamos de la tragedia del otro, pero al mismo tiempo reflexionamos sobre la tragedia de ese otro. Entonces, ¿por qué se va a desarrollar todo este motivo de exposición de ideas y de temas, burlándose de lo trágico junto con lo cómico? Porque las modalidades de presentación se van a ir desarrollando de acuerdo a eso. Y es que estas mezclas van a tener mucho que ver con las modalidades de presentación del discurso. Porque en su momento el texto dramático se va a escribir, digamos, de una manera lineal, pero cuando nosotros hablamos de modalidad de presentación dentro de la nueva comedia, nos vamos a encontrar que la comedia se va a escribir en verso, pero va a tener una polimetría. ¿A qué nos referimos con una polimetría? A que va a tener varios tipos de métrica, ¿sí? Varios tipos de métrica. Y esa métrica va a ser la diferencia para entender de qué tema se está tratando dentro de la nueva comedia. Entonces, se va a adaptar a esa situación. Entonces, cuando nosotros hablamos de redondillas dentro de la nueva comedia, es porque si entendemos el texto que son redondillas, pues vamos a estar hablando del tema del amor. Y en el caso de las décimas, que son versos o estructuras estróficas de 10 versos con 10 sílabas,
pues se van a hablar sobre temas de quejas, de desamor y de todas esas cuestiones. Y en el caso del romance, los romances que son octosílabos, eh, corridos, pues van a estar hablando de relatos, de misterios, o sea, es como una narración, ¿no? Y cuando hablemos de sonetos, que son dos cuartetos y dos tercetos en decasílabos, pues vamos a estar escuchando soliloquios o monólogos o lo que ustedes gusten. Pero es solamente una persona, es un pensamiento, es una idea. Entonces, de esta manera, las modalidades de presentación dentro de lo que va a ser la nueva comedia, pues va a cambiar todo el aspecto representativo de un texto dramático como una obra dramática. Y ya para ver cómo se demuestra todo esto dentro de las modalidades de presentación, nos vamos a ir al decoro poético, porque eso es la conclusión de todo esto. El decoro poético tendrá que ver con un lenguaje adaptado a las condiciones del personaje. Si nosotros recordamos o de los textos que han leído en su libro, nos vamos a dar cuenta que los personajes manejan un mismo tono y ese tono es lineal. ¿Sí? Si es trágico, puro dolor. Y así sucesivamente, ¿no? Pero ya cuando nosotros nos encontramos con el decoro poético de la nueva comedia, nos vamos a dar cuenta que todos los personajes se van a adaptar, o más bien el lenguaje se va a adaptar al personaje. Si es un pordiosero, pues hablará como un pordiosero. Si es un payaso, se va a hablar como un payaso. O sea, su lenguaje va a ser propio. Es como cuando nosotros platicamos en un grupo de amigos y tenemos al chistoso, al amargado, a cualquiera, ¿no? O sea, diferentes tipos de personajes. Y estos, cuando se van a representar en ese decoro del habla y del lenguaje, pues si es un payaso, pues va a tener que bailar, va a tener que cantar. Si es un cantante, va a tener que hacer. Entonces, es cuando se incluye los bailes y las canciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de este decoro político, de este decoro poético, pues lo que nos estamos hablando o nos referimos al decoro político es darle un maquillaje, maquillar, digamos, este, a la obra de la nueva comedia para darle un nuevo color y textura a la representación, ¿sí? En el caso de la tragedia y de la comedia que veíamos en la clásica clase pasada, con la comedia clásica griega, pues no había bailes, no había nada y todo era así como que muy normalizado, muy directo, muy horizontal. Pero cuando surge la nueva comedia, tiene mucho más vivacidad. Y eso sería en cuanto a la nueva comedia, este, es una nueva forma de representación y que va a cambiar todo el estilo de las representaciones dramáticas en un futuro. Y ya para terminar, como una forma de congregar los conceptos, pues vamos a ver los diferentes tipos de comedia o cómo se desarrolla la comedia en la época medieval y renacentista, cómo se desarrolla la comedia francesa, cómo se desarrolla la nueva comedia contemporánea. Vamos a notar sus características de cada uno de estos aspectos junto con algunos autores representativos. Todo esto se van a apoyar en su libro, en su página 145 a la 146, junto con la recuperación del diagrama de la exposición que acabamos de hacer para que tengan su apunte. Y eso sería todo por el día de hoy, chicos. Bye bye, se cuidan, se portan bien. Nos vemos.